Muy bien, después de una breve pausa, estamos acá de vuelta con la licenciada Amancay Romero Truco, presidenta del Colegio Profesional en Turismo de la provincia de Buenos Aires. Lindo título. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Estábamos hablando justamente en la previa sobre la situación de, lo que es Chapadmalal, pero en especial sobre su objetivo social. ¿Qué nos querrías comentar sobre esa situación? Bueno, ustedes como ya saben, estamos acá un poco para hablar de eso. La situación que hoy está viviendo Chapadmalal es una situación bastante compleja, pero a mí también me gustaría comentar un poco la importancia que tiene Chapa o esos hoteles de Chapa en nuestra ciudad y todo lo que implicó para nuestra ciudad el desarrollo de esos hoteles en esa zona, para después ya sí, si quieren, meternos más de lleno en la cuestión del conflicto en particular y de lo que está pasando ahora en relación a eso. Estos hoteles para Mar del Plata y para Córdoba, porque en realidad este modelo de democratización del turismo, que es un modelo que nace en los años 40 en Argentina, que tiene muchísimas políticas, no solo esta en la ciudad de Mar del Plata, justo se da en un proceso donde Mar del Plata tiene varias cuestiones que se suman a ello, como en primer lugar, obviamente, el acceso de la clase media a las vacaciones pagas. Eso es una de las cuestiones que tienen que ver con la democratización del turismo, el acceso por la Ruta 2 que se pavimenta y eso consigue que la gente que estaba en Buenos Aires pueda acceder a Mar del Plata de una manera mucho más rápida y segura. La ley de propiedad horizontal que permite que distintas personas puedan tener su segunda vivienda en la ciudad y por lo tanto venir a veranear. Entonces Mar del Plata ahí modifica su estructura turística y su infraestructura turística también en relación a estas cuestiones que venimos conversando. Y Chapa no queda ajeno a eso, ¿no? De hecho, cuando se consolidan los hoteles de Chapadmalal, los hoteles que hoy están allí, que también se encuentran en Embalse de Río Tercero, son dos complejos los que se fundan en esa época. El sentido que tenían era principalmente que los trabajadores pudieran acceder mediante todas estas nuevas características que tiene la sociedad argentina de esas épocas a la democratización del ocio, a la democratización del turismo y al acceso a las vacaciones de una manera mucho más económica y donde el Estado es garante de ello, ¿no? Entonces esto permitió a muchos trabajadores y trabajadoras acceder a venir a vacacionar a Mar del Plata, que hasta unos años antes era un destino de las élites. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso y ese es el sentido con el que nace Chapadmalal. Por supuesto que con el tiempo, si bien siempre se sostuvo esta idea de que los hoteles, tanto de Chapa como de Embalse, forman una parte central en términos de lo que el turismo social implica para nuestro país, obviamente que los barrios fueron desarrollándose en torno a eso. Entonces hoy por hoy no tienen solo el condimento de lo que implica el turismo social para nuestro país, que además es faro en América Latina y que es un caso de estudio a nivel mundial, sino que además tienen una fuerte impronta en la identidad del pueblo, en la identidad de la gente que habita esos lugares, ¿no? Un poco también ahí para irme echando con lo que veníamos conversando, hay muchísimas personas que trabajaron en ese hotel y que trabajan en ese hotel y que nacieron ahí, que sus padres nacieron ahí y que son generaciones que han ido creciendo y naciendo en ese espacio y que además eligieron para seguir habitando ese territorio. Por lo tanto, de los pueblos aledaños a donde hoy está el hotel de Chapadmalal, también tiene que ver con esos pobladores que se instalaron en esa zona de la ciudad para trabajar en los hoteles. Entonces, en términos generales, un poco lo que implica para Mar del Plata el desarrollo de Chapadmalal, como lo conocemos hoy, no tiene los fines que hoy se intenta transgiversar para la venta de los hoteles también, ¿no? Porque, bueno, hay otras cuestiones atrás, pero en realidad la idea inicial de este territorio y de estos hoteles tiene que ver con el acceso al turismo de gente que de otra manera no podría acceder. Por ejemplo, muchos viajes de egresados recibieron los hoteles, donde algo que para quienes somos marplatenses y nacimos en Mar del Plata parece algo insólito, pero bueno, hay mucha gente, hasta mismo en Mar del Plata, que no conoce el mar. Y a través de los hoteles de Chapa pudo conocer el mar, porque venían de viaje de egresados o pudieron venir a sus primeras vacaciones familiares, ¿no? Entonces el valor simbólico que eso tiene, no solamente para
ese territorio y para los habitantes y los trabajadores de los hoteles, no solo para ellos, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por eso es fundamental que el Estado, en ese caso, tenga un rol que permita que estos procesos se den de una manera comunitaria y colectiva, ¿no? Que no es lo que está pasando, y me parece que un poco eso es el gran problema de lo que está sucediendo hoy en Chapadmalal, sobre todo. ¿Y cómo impactaría esta posible privatización en esta identidad histórica que vos mencionás del complejo hotelero de Chapadmalal? Bueno, es una pregunta compleja porque es medio futurista, digamos, ¿no? No sabemos de qué manera realmente va a impactar hasta que eso efectivamente no suceda. Lo que sí les puedo decir es que hay un rechazo muy, muy importante de los pobladores de Chapadmalal a esta privatización de los hoteles. Y eso no es un dato menor, no es un dato que no podemos tener en cuenta. Hay algo que estudiamos en turismo que tiene que ver con cuando uno piensa un proyecto turístico, tiene que ver con las viabilidades, que es básicamente todas aquellas problemáticas que pueden surgir con la implementación de un proyecto, ¿no? Entonces se hacen distintos análisis ambientales, económicos, financieros y también políticos y sociales. Y dentro de los análisis políticos y sociales tiene que ver con esto. Hay actores que están a favor, hay actores que están en contra, hay actores políticos que están a favor. Cuando hablamos de actores políticos hablamos de sindicatos, sociedades de fomento, ¿no? Y cuando hablamos de los sociales, la gente que habita ese territorio está a favor, está en contra. Bueno, evidentemente lo que está pasando acá es que hay un gran problema con la viabilidad social de este proyecto. También político, porque las organizaciones que están en el marco de esta zona, las organizaciones que viven y que habitan en ese lugar tampoco están a favor de esta privatización. Entonces, bueno, es muy complejo porque lo que se quiere llevar adelante sin la venia de quienes habitan ese territorio, ¿no? Y eso puede traer problemas a futuro muy, muy importantes. Varios que los teóricos estudian y estudiamos mucho, que por ahí no vienen al caso ahora, pero que son problemáticas complejas que trae el turismo cuando no se gestiona con el territorio, cuando no se gestiona con las personas que habitan en ese territorio. Mi pregunta va más por el lado de ¿por qué crees que el gobierno nacional quiere vender estos complejos, tanto el de Chapadmalal como el de Río Tercero? Bueno, ellos vienen con una idea de que el Estado es malo y que todo lo que el Estado hace está mal, ¿no? Y que los privados son quienes tienen que tomar las decisiones, y de hecho actúan como si el Estado fuese una empresa, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en sostener este espacio, que es principalmente para personas a los que ellos no representan, tiene que ver, creo, un poco con esa situación en donde terminamos discutiendo si los hoteles están como están, si están bien, si están mal, y en definitiva lo que ha pasado es lo que sucede con estos gobiernos también, es que se desfinancia todo lo público para que una vez que lo público está roto poder venderlo a un menor precio, ¿no? Eso sucede. Y son prácticas que se estudian y que existen. Entonces me parece que un poco lo que está sucediendo en este momento también es eso, ¿no? Pero porque hay un descreimiento en que el Estado tiene que regular y que el Estado tiene que garantizar el acceso, ¿no? Yo acá quiero hacer una distinción. Yo creo que hay que regular y que hay que legislar. No hay que hacerlo en exceso, pero hay que hacerlo conscientemente de lo que estamos intentando regular o legislar, ¿no? Y el Estado es quien tiene que garantizar esos procesos, garantizar que todos los actores tengan voz y voto en esas cuestiones. Y hoy lo que está pasando es que además de que esto es algo en donde todo el barrio está en contra, lo que está pasando es que el Estado, desde el gobierno, ha decidido desregular la actividad turística en todo su conjunto. Y eso es complejo. Es complejo porque el turismo puede ser motor de desarrollo cuando se piensa estratégicamente. Hoy no hay una mirada estratégica sobre turismo, o no hay una mirada estratégica que contempla a toda la población, sí que contempla a determinadas empresas o a determinados sectores de la actividad turística, que no son todos, y en una actividad tan compleja donde lo público y lo privado necesitan articular constantemente, que también es algo que quiero dejar en claro. El turismo es una actividad que no puede pensarse sin el sector privado. No puede pensarse, porque es tan fuerte lo que el sector privado le brinda a la actividad turística, que es necesario que los empresarios, que quienes tienen esas empresas, se sienten en la mesa de discusión a opinar, a decir qué piensan y a intentar entre todos poder generar mejores condiciones.
Pero bueno, en este estado de las cosas, eso no está sucediendo, ni de un lado ni del otro, ¿no? Y hablando un poco de uno de los proyectos que se han presentado en el Senado, más principalmente desde la rama radical, que fue de brindarle estos espacios y darles un fin académico, que sean parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Vos cómo creés que, digamos, en el hipotético caso que se llega a dar esto, que sea así, cómo creés que podría llegar a impactar a la vida de las personas que viven gracias a los complejos? ¿Y cómo crees que podría llegar a impactar, bueno, a la vida en general de la sociedad de Mar del Plata y de la gente de Chapadmalal? Bueno, habría que primero preguntarle a Maxi y a Bada a ver cómo pensó estratégicamente ese proyecto, para ver también él cómo pensó en relación a los actores y cómo la universidad efectivamente llega a ese espacio. Yo creo que la universidad llegue a cada rincón del mundo, del país en el que vivimos, está buenísimo, porque eso hace que más personas tengan acceso a educarse, o sea, que tengan el acceso a llegar a la universidad. Eso por un lado. Por otro lado, en términos generales, habría que ver realmente cómo el autor del proyecto pensó esa articulación y cómo el autor del proyecto también pensó esta situación particular con los hoteles, porque también hay que pensar que los hoteles son muchos, son varios hoteles, que muchos de ellos han tenido inversión en los últimos años, por lo tanto no están completamente destruidos todos los hoteles, como a veces sale en los medios de comunicación o en distintos canales. No es verdad que eso está así, hay algunos que están en peores condiciones que otros, pero la realidad es que hay varios hoteles que estuvieron en funcionamiento hasta hace 1 año y medio o 2 años. Entonces, bueno, me parece que en ese caso la universidad debería ver de qué manera se podría implementar, qué carreras se podrían implementar, o si se implementaría un aulario, o si se implementaría qué en general, pero creo que eso deberíamos preguntárselo al senador que lo presentó y a las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es para quien se pensó el proyecto. Licenciada Maicay Romero Truco, presidenta del Colegio Profesional en Turismo de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias por brindarnos este panorama sobre el complejo y muchas gracias por estar acá también. Bueno, gracias a ustedes por la invitación siempre. Vamos a una breve pausa y volvemos.